a creer que es verdad todo lo que le estoy diciendo, no lo saqué de la película. Y se sube al barco y desde el barco empieza a predicar para que las multitudes lo puedan escuchar y no molestar. Bendito sea el Señor. Me perdonen que estoy un poco resfriado ya, pero ya estamos sanos, gracias al Señor. Son vestigios que quedan. Gloria al Señor. Entonces, lo que le decía, Mateo capítulo 14, Lucas capítulo 9, Marcos capítulo 6, verso 14, todos esos textos son paralelos porque nos relatan la última instancia de la vida de Juan. Entonces en la cárcel estaba Juan. ¿Y por qué? Porque dice la palabra del Señor que Herodes el tetrarca, dice el Evangelio de Lucas, Herodes el tetrarca, que tenía un hermano cuyo hermano se llamaba Felipe. Este hombre había escuchado hablar de Jesús y de los milagros de Jesús. O sea, la fama de Jesús corría rápidamente. No había internet, no había estos medios de comunicación y la fama de Jesús se extendía. Oiga, pero es que cómo no se iba a extender la fama de Jesús. Yo no sé si aquí hay jóvenes que siguen a este youtuber MrBeast. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos jóvenes hay aquí que ven internet? Nadie ve internet. Bueno, hay un youtuber, les voy a contar para aquellos que no tienen la posibilidad de verlo. Este youtuber donó 2.000 piernas ortopédicas. Ahí se están recordando. 2.000 piernas ortopédicas. Algunos ya se están riendo porque saben que es verdad. ¿Y saben la felicidad de esos niños, de esos muchachos? De esas mujeres que por primera vez, después de muchos años, volvían a caminar. Algunos decían, ¿me permites danzar con esta pierna? Algunos decían, ¿me permites caminar por aquí? Algunos salían caminando con su pareja, con su esposa, con sus hijos. Porque después de 10 años, 20 años, volvían a caminar sobre sus dos pies. Ellos estaban eternamente agradecidos. Fue una aldea en una montaña y allá juntó recursos para darle pierna a aquellos muchachos, a aquellas niñas que quizás los planes de gobierno no le alcanzaba el dinero para pagar una pierna ortopédica. Imagínense, 2000 años atrás no había ningún youtuber, no había pierna ortopédica, no había nadie que hiciera esa cosa, pero vino uno, venido del cielo, venido de lo alto, el poder de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, que dice la Biblia literalmente que los cojos volvían a andar. Alabado sea el Señor, que el paralítico empezaba a caminar. Alabado sea mi Cristo. Por eso las multitudes lo seguían, porque todos se escuchaban. Hay uno que está devolviendo la pierna a aquel que no tiene pierna. Ahí viene uno que está devolviendo la vista a los ciegos. Ahí viene uno que está limpiando a los leprosos. Alabado sea el Señor. Y no importa cuántos años ellos lleven siendo leprosos, Él los limpia, Él los sana, Él los hace nuevos. Si la gente va corriendo tras MrBeast, si la gente va corriendo tras este muchacho Speed, yo no sé si ustedes vieron cómo la gente se le lanzaba encima. Algunos dicen que hasta le robaron a ese muchacho. 21 años, famoso, llegó a Chile, hermano, revolucionó. Pero mi Cristo revolucionaba por el poder que había en Él. Lo curioso de esto es que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, la palabra del Señor dice en el verso 23 más o menos que Dios, el que le había mandado a bautizar a Juan, porque Jesús en una ocasión lo dijo. Oh, alabe al Señor. Alabe al Señor porque Él está en este lugar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su poder no tiene límite. Nosotros limitamos el poder de Dios, pero su poder no tiene límite. Dice que le enviaron de los sacerdotes y de los levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Le preguntaron a Juan. Dinos quién eres tú.
¿Eres tú el profeta? No, yo no soy ese profeta. Según de Deuteronomio 18:18, Dios levantaría a profeta como Moisés, a él oirán. Y el que no oyere a aquel profeta que yo levantaré, yo le pediré cuenta aquel día. ¿Eres tú aquel profeta? No, yo no soy aquel profeta. ¿Eres tú el Cristo? Negó. No, yo no soy el profeta. Yo no soy el Cristo. Entonces, ¿por qué bautiza? Otro evangelio dice, ¿eres tú Elías? Tampoco soy Elías. ¿Por qué bautizas si tú no eres ni el Cristo, ni el profeta, ni Elías? Y él lo dice. Él me envió a bautizar. Jesús cuando estaba hablando con los fariseos le hacen la misma pregunta. ¿Con qué autoridad haces tú todas estas cosas? Le preguntaban a Jesús. Y Jesús responde con otra pregunta. Yo le voy a hacer otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era de los hombres? ¿Era del cielo o era de los hombres? Aquellos hombres que se creían eruditos, elocuentes, que estaban en lo correcto. Explíquenme ustedes de quién es el bautismo de Juan. ¿Esto lo inventó el hombre? ¿Esto lo inventó Juan el Bautista? ¿O esto viene directamente del cielo? Como a veces nuestra vida es confrontada, de repente cuestionamos el poder de Dios, de repente cuestionamos las cosas que hace Dios. Pero mi Cristo iba a sacar un poquito la cara por Juan. Y los fariseos empezaron a decir, si decimos que es de los hombres, todos tenían a Juan por profeta. Si decimos que viene de Dios, nos va a decir por qué no le creíste. Entonces vamos a decir, no sabemos. Señor, no sabemos. Entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago todas estas cosas. Pero Juan lo dice en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. No confundir el evangelista Juan para los hermanos nuevos con Juan el Bautista o el bautizador. El que me envió a bautizar, dijo él. El que me envió a bautizar me dijo, en quien vieres descender el Espíritu Santo sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Y el Evangelio de Marcos capítulo 3 nos dice en Espíritu Santo y fuego. El que me envió a bautizar me dio una señal para que yo lo pudiera reconocer. ¿Cuál es la señal? Que el Espíritu Santo descienda sobre su vida. Y en Mateo capítulo 3 vemos cuando las multitudes se acercaban al desierto. Este hombre que probablemente, dicen algunos, le correspondería. Probablemente no es doctrina, no es afirmación, no es 100% seguro. Pero según Primera de Crónicas capítulo 24, según Lucas capítulo 1, este Juan era de la clase de Abías. Y la clase de Abías era descendencia pura del sumo sacerdote Aarón. Algunos dicen probablemente su padre Zacarías podría haber sido el sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdocio estaba corrompido desde los saduceos y desde aquellos que tenían compromiso con la política, que habían puesto a Anás y a Caifás, al suegro y al yerno, bendito sea el Señor, en aquel lugar político. Juan el Bautista quizás no tuvo la oportunidad de llegar ahí al sumo sacerdocio o de llegar a ministrar ni siquiera dentro del templo. Si hubiera nacido en esta generación, Juan hubiera sido una generación, le hubieran dicho que es de una generación, como dijo Dante Guedel, castrada. Porque yo me lo imagino, voy a hacer algo que los teólogos le llaman eisegesis, la Biblia no lo dice, no, pero nos vamos a poner un poquito en el lugar de Juan. Yo me imagino por un momento Juan creciendo, escuchando las profecías de su padre, que este niño no bebería ni vino ni sidra, que este niño sería diferente, este niño sería lleno del poder de Dios, este niño le prepararía el camino al Señor, este niño ya tenía su vida marcada desde la niñez, este ya sabía que tenía que vivir diferente. Y yo me lo imagino en algún momento de su vida, porque era hombre igual que usted y yo. Bueno, ¿y por qué yo no tengo la oportunidad de entrar a ese templo?
¿Por qué quizás yo no me puedo vestir como el sacerdocio? Porque yo no tengo el acceso a aquel lugar que tiene la aristocracia, aquel lugar de la riqueza que se ha tomado el poder en Jerusalén. Porque yo no puedo tener acceso a eso. Porque yo tengo que ser diferente y predicar en el desierto. Porque yo tengo que hacer algo diferente. Es porque Dios tiene un trato diferente con Juan. Así como Dios tiene trato diferente con su vida. Si Dios tiene un trato diferente contigo, es porque quiere hacer algo diferente a los demás. Usted no busque parecerse al ministerio tal. Usted no busque parecerse al hermano tanto. Usted trate de ser aquello que Dios quiere que usted sea. Yo toda mi vida arranqué de este llamado, toda mi vida. Yo dije, no, yo voy a hacer mis planes, yo voy a vivir mi vida. No, yo voy a jugar fútbol, yo voy a cumplir mis sueños, Señor. Pero desde mi niñez siempre tuve aquella palabra profética que Dios me había dado a través del pastor José Martínez, que partió el año 2011 a la presencia del Señor, que Dios le había dicho a mi madre: tú tendrás un hijo, será varón, predicará la palabra, estará contigo. Cuando seas grande, tú quedarás sola, Él te acompañará, Él predicará la palabra, se va a llamar Jacob. Eso nunca se me salió de la cabeza. Porque la palabra de los hombres de Dios marcan. Cuando es palabra de Dios, va a marcar tu vida, va a traspasar tu corazón. No importa dónde tú vayas, no importa dónde te quieras ir, no importa cuánto quieras arrancarte del llamado de Dios, la palabra de Dios va a retumbar en tu vida. A los 30 años probablemente empezó su ministerio Juan. Por 6 meses se llevaba con Jesús. Y Juan capítulo 1, Juan lo dice: yo no lo conocía a él. Yo no lo conocía, pero viene detrás de mí uno que es más grande que yo. Viene uno que es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Ni siquiera soy digno de ser su esclavo. No soy digno de estar de rodillas delante de él. Él es más grande que yo. Gloria a Dios por aquellos predicadores que exaltan a Cristo. Gloria a Dios por aquellos predicadores que dan la gloria a Cristo. Gloria a Dios por aquellos que exaltan al único digno de ser alabado. Gloria a Dios por aquellos que engrandecen a aquel que se merece toda gloria, toda honra, toda alabanza. Y en el capítulo 1 de Juan, en el verso 29, si retrocedemos un poco, cuando lo ve, cuando bautiza Juan a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Literalmente significa tomar el pecado y lanzarlo lejos, arrojarlo fuera, porque el pecado es el peor enemigo. El pecado que usted y yo cometíamos día a día, noche tras noche. Nos acostábamos pensando en cómo pecar al otro día. Un día llegó Cristo, tomó nuestros pecados, lo arrojó a lo profundo de la mar, como dice Miqueas 7:19, para nunca más acordarse de nuestros pecados. Juan lo dice: he aquí el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Mateo capítulo 3 dice que cuando es bautizado Jesús, antes de ser bautizado, Juan tiene la conversación: tú me bautizas a mí, tú vienes a mi bautismo, yo necesito ser bautizado por ti. Calla, Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Por qué tenía que cumplirse toda justicia? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús venía a presentarse como un pecador arrepentido, siendo inocente,
Porque los que se bautizaban eran aquellos que se volvían al Dios de Israel. Y al bautizarse se prometían delante de todos los hombres que ellos se volvían a Dios. Que ellos nunca más iban a servir a otro Dios. Así Jesucristo lo hacía aunque nunca había pecado. Aunque nunca se había apartado del Padre. Pero Jesucristo venía a tomar nuestro lugar de pecador. Es por eso que Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti. Pero no, Juan, lo que yo voy a hacer ahora es necesario. Vengo a tomar el lugar del pecador. Cuando es bautizado, los cielos son abiertos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque quiero que usted entienda que Juan sabía quién era él. A Juan se lo habían dicho. ¿Quién se lo había dicho? El que lo llamó. ¿Sabe qué pasa con nuestras vidas? Que nosotros sabemos quién es Jesús. ¿Sabe qué pasa con su vida y la mía? Nosotros sabemos y conocemos su palabra. Pero de repente las circunstancias de la vida, de repente los problemas, de repente los afanes de esta tierra ahogan la semilla, ahogan esa predicación, ahogan ese mensaje. Cuando usted fue bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas primarias, bendito sea el Señor. Usted alaba a Dios cuando Cristo vino a su vida, cuando nació de nuevo. Pero de repente viene la adversidad. Y Jesús dijo: y la semilla es ahogada por los espinos que representan esta vida, los afanes de esta vida, la persecución. El compararse con el otro, el compararse con el mundo. Bendito sea el Señor. Ve al cielo abierto y esa voz que decía: este es mi hijo amado. Nuevamente escuchaba aquel que lo envió diciendo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien se complace mi alma. Habla esa palabra literalmente en el texto griego de deseo, en quien me deleito. El Hijo el cual yo amo, Él es. Y nuevamente el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 34 dice: y yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con Juan? Quiero ir a Malaquías. En el capítulo 3, un libro antes de Mateo. Si usted se detiene en el verso 1, usted va a ver que, según la profecía del ángel Gabriel en Lucas capítulo 1, se va a cumplir Malaquías capítulo 3, verso 1. He aquí envío mi mensajero delante de mí, o delante de mi faz. Lo dice en el Evangelio. Y en Malaquías nos dice aquí: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Es lo mismo. Porque quien está hablando aquí es Dios. Y ojo con esto, porque muchos sacando estas declaraciones de Juan diciendo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que es el Hijo de Dios, dicen: ven, simplemente era un humano, simplemente era creación de Dios, yo también soy hijo de Dios, dicen algunos. No. La profecía dice: Él preparará el camino delante de mí. O sea, va a ir Juan y atrás voy a ir yo. ¿Y qué le está hablando aquí? Está hablando Dios. O sea, Dios mismo iba a caminar por las calles de Jerusalén. Dios mismo iba a venir. Dios mismo se iba a encarnar. Y Juan ahí iba a anunciar a quien era más grande que él, que no era solo un hombre, no era solo un profeta, era Emmanuel, Dios con nosotros. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel o el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros, a quienes anhelan ustedes.
He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice que dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores que se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Y Juan, pregunto yo, ¿de qué tribu era? Si era descendiente de sacerdote. ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿De qué tribu venían? De Leví. Desde la familia de Juan. Dios tratando ya con sus padres ancianos para traer a este muchacho. A veces usted se preguntará, pero ¿por qué tuve tanto problema en mi pasado? Porque quizás Dios tenía planes con usted, pues. ¿Por qué hemos sufrido tanto? Porque quizás la corona que le espera, quizás lo que Dios tiene preparado para usted es diferenciado, es diferente. Por eso Juan tenía que hacerlo en el desierto. Juan tenía que hacerlo lejos. ¿Sabe cómo estaba vestido? Usted lo sabe, Mateo capítulo 3, versículo 4, con pieles de camello. Algunos interpretan esta piel, esta vestimenta de Juan como vestimenta de luto. Y hermano, ¿por qué usted destaca esto? Porque en el verso 13 va a venir un momento en que aquellos hijos de Leví, aquellos hombres que se guardaron para Dios, van a vivir el desánimo. Y yo les comencé diciendo que Juan empezó en la cárcel escuchando los hechos de Jesús. Pero lo reitero por última vez. Cuando nos saltamos a Mateo 14, cuando nos saltamos a Marcos 6, 14, cuando nos saltamos a Lucas 9, Juan está en la cárcel. Entonces Herodes dice, este es Jesús que resucitó de los muertos. Por eso operan en él estos milagros, porque ya dijimos los milagros que hacía Jesús, ¿cierto? Entonces se asustó, dijo, este es Juan, cuando escuchó de Jesús. Este es Juan que yo mandé a decapitar. Y ahí la Biblia nos relata la historia para atrás. Y nos cuenta la predicación de Juanito el Bautista. Predicó a Herodes. No hizo un Facebook Live, no hizo una carta enviándola por todo el reino, no. Fue a él a decirle, no es lícito tener la mujer de tu hermano, no es lícito tenerla. ¿Por qué le predicó a Herodes? Porque Herodes también decía guardar la ley de Dios. Aquel hombre Herodes que venía de la descendencia de Saúl, que no vamos a entrar en ese detalle porque no va al caso. Este hombre teniendo sangre mezclada de extranjera, pero también diciendo él, yo me convierto al Dios de Israel. Este hombre no se había convertido. Y el papel de Juan era hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Era de arrepentimiento. Yo bautizo en agua para arrepentimiento, para perdón. Por eso tenía que predicarle a Herodes, tenía que predicarle al sumo sacerdote, tenía que predicarle a los levitas, tenía que predicarle a los herodianos, tenía que predicarle a los soldados, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque viene el Rey de Reyes. Entonces, cuando le da ese lindo mensaje, empieza la persecución. A la mujer de Herodes no le gustó. Y planearon matar a este hombre. Pero un día, cuando era el cumpleaños de Herodes, dice que la hija de Herodes danzó y le agradó a Herodes. Le gustó a Herodes, y también nos dicen los evangelios que a los que estaban ahí le gustó el baile. Qué lindo, qué hermoso. No creo que hayan sido las palabras de estos degenerados. Aunque no existía ni el reggaetón, pero la sensualidad y el pecado ha existido siempre.
La codicia ha existido siempre. Si Jesús dijo, el que miró a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y una vez yo lo dije, el pecado incluso de la pornografía, dicen los escáneres, que deteriora el cerebro más que el alcohol y la heroína. La codicia. Y solo al codiciarla ya este hombre quedó hechizado. ¿Qué quieres que te dé? Hasta la mitad de mi reino. Y esta muchacha fue y le fue a preguntar a su madre. ¿Qué le voy a pedir al rey? Él me dijo hasta la mitad de mi reino. Y esta mujer le dijo, quiero en un plato la cabeza del predicador. Le digo algo. Están pidiendo tu cabeza y la mía. Se lo digo más claro. El diablo quiere verte a ti y a mí en el infierno. Es el único buen deseo que tiene Satanás por tu vida. Por eso el diablo siempre va a intentar que tú seas como ellos. No va a querer que cumplas tu llamado. Va a querer que tú te compares con los impíos. Que te compares con el rey. Parece que nada les pasa. Mire lo que dice Malaquías capítulo 3. En el verso 13. Tiene el verso 13. ¿Qué dice? Vuestras palabras contra mí, dice Jehová, han sido violentas. Literalmente dice, han sido fuertes. Dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Se lo explico con palabras más sencillas. ¿Qué dijeron los sacerdotes? ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Por demás o en vano es servir a Dios. O sea, no me sirve de nada servir a Dios. ¿Y por qué lo llevo a Juan? Porque Juan en la cárcel, escuchando de los milagros de Jesús, escuchando al Padre que dijo, a quien veas descender el Espíritu Santo, este es. Recordando quizá Juan sus propios mensajes, yo doy testimonio, yo lo vi, este es el Hijo de Dios. Ahora está en la cárcel confundido porque habían pedido su cabeza. Está esperando que venga el verdugo a cortarle la cabeza y acabar con todo. Y ahora viene la pregunta, ¿valió la pena? Ahora viene la pregunta, ¿prediqué la verdad? Ahora viene la pregunta de aquel hijo de sacerdote. Ahora viene la pregunta de aquel levita. Porque no importa el ministerio, no importa la importancia del predicador, no importa la experiencia, la falta de fe siempre vendrá, la persecución siempre vendrá, la angustia siempre vendrá, no importa los años, no importa la unción, siempre vendrá el desánimo. Él tiene que mandar a 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? O sea, ¿valió la pena tanto sufrimiento? ¿Valió la pena que me persiguieran? ¿Valió la pena esta sentencia a muerte? ¿Valió la pena predicar en el desierto? ¿Valió la pena negarme? ¿Valió la pena vestirme de luto? ¿Valió la pena comer miel silvestre? ¿Valió la pena comer langosta? No estar en aquellos palacios, en los lugares delicados. ¿Valió la pena todo el sacrificio? Porque esa pregunta vendrá a usted y a mí tarde o temprano. ¿Valió la pena negarme? ¿Valió la pena renunciar a lo que iba a hacer? ¿Valió la pena no ser como los demás? ¿Valió la pena negarme a este mundo?
Han valido la pena todos estos años de negarme, de no ser como mi amigo, mi amiga. Ha valido la pena renunciar a este mundo. Ha valido la pena no probar vino ni sidra. O ha valido la pena arrepentirme de todos mis pecados. Valió la pena. No, Dios escuchó esas palabras. Ustedes dijeron, por demás es servir a Dios. Y Dios escucha nuestras quejas, pero mire lo que hace Dios. Porque ¿qué aprovecha? Aprovecha que guardemos su ley o que obedezcamos su palabra. ¿De qué sirve, Señor, servirte? ¿De qué sirve obedecer tu palabra? O que andemos afligidos. La palabra afligido aquí es enlutado. O vestido de cilicio, que era como andaba vestido Juan. ¿Vale la pena vestirme de evangélico, de evangélica? Ha valido la pena no comprarme esos jeans, no comprarme esas cosas que yo quiero tener. Ha valido la pena no mostrarme en el Facebook, en el Instagram. Ha valido la pena esta vestidura de tristeza que tengo. Ha valido la pena. No hay hombre profeta más grande que Juan, pero la duda llega. Lo tuvo frente a frente, pero la duda llegó. Ahora estoy en la cárcel. Es que en el culto, en la predicación es hermoso levantar las manos, adorar a Dios. Pero en la prueba, ahí es cuando es probada nuestra fe. Pero ¿sabe lo lindo que Juan envió mensajeros? Vayan y pregúntenle, ¿eres tú o yo me equivoqué? ¿Eres tú o todo fue una imaginación de mi cabeza? ¿Eres tú esos sueños con Dios, esa experiencia con Dios fueron todas en vano? ¿Eres tú o esa experiencia con el Espíritu Santo no sirvieron para nada? Vayan y pregúntenle, por favor, estoy a punto de morir. El verdugo viene. Así muchas veces está nuestra vida. Satanás viene a acabar con nuestra vida. Pero quizás usted tiene el último mensaje para escuchar en esta hora. ¿Eres tú o esperamos a otro? Pero mi Cristo no tardará en enviar su respuesta. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen iniquidad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Porque Él escucha. El Señor escuchó la pregunta de Juan. El Señor ha escuchado todas esas dudas, todos esos cuestionamientos, todas esas ganas de rendirse. El Señor ha escuchado. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él para que se acuerde, sí. Pero dice, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo. ¿Qué le sirve? El Señor le manda la respuesta. Y ya haced saber a Juan. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y a los pobres les he predicado el evangelio. Y bienaventurado el que no encuentre obstáculo o tropiezo en mí. ¿Por qué le manda a decir las señales que ven y oyen? Porque si nos vamos
al profeta Isaías capítulo 35, verso 4, para ir terminando. Quiero ver 3 pasajes más. Llevo 40 minutos. Sé que a usted le ha parecido como 2 horas, pero llevo 40 minutos. Gracias, hermano. Me perdona, es que no solamente estoy resfriado, sino que lloro mucho. Gloria al Señor. Mire, me salió Lamentaciones para llorar más todavía. Isaías 35, verso 4. Paciencia a los hermanos de Facebook Live. Verso 3 mejor. Isaías 35, verso 3. Fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Yo quiero que usted lo vea en el sentido espiritual. Así estaba Juan. Ya no podía más y lo iban a matar. Pero miren lo que dice el verso 4. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Con pago Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién vendrá? Dios mismo, ¿cierto? Sí. Entonces los ojos, ¿qué dice? De los ciegos serán abiertos. ¿Cuándo? Cuando Dios mismo venga y los salve. ¿Qué pasará? Lo repito. Verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Qué es lo primero que le mandó a decir? Los ciegos ven, Juan. Recuérdate un poquito de las prédicas, Juan. Recuérdate un poquito de los eventos. Recuérdate un poquito las oraciones, Juan. Cuando los ciegos veían. Recuérdate un poquito de la profecía de Isaías. Cuando Dios mismo venga, los ciegos verán. Cuando yo esté aquí, esto pasará. Mira lo que está pasando. Escucha lo que está pasando. Yo estoy aquí. Los ciegos, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, torrentes en la soledad. Eso hace alusión a Juan 7, 37 y 38, ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando venga el Salvador, Él bautizará en Espíritu Santo, Él dará el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo empiece a fluir, estos milagros van a correr, porque aquel que derrama de su presencia, aquel que tiene la unción del Santo, está presente en aquel lugar. Juan, escucha, no has perdido tu tiempo, no fue en vano todo. Isaías 26, verso 19. Está fallando la memoria. Aquí está hablando Dios mismo. Isaías 26, verso 19. Y dice: tus muertos vivirán. Hago un paréntesis y me detengo. Aunque me pueden decir, esto es un pasaje escatológico. ¿Qué quiere decir? Un pasaje para el futuro. Pero mientras el Mesías esté, estas cosas pueden ocurrir. Por eso es la respuesta de Jesús, y no fue otra. No le dijo, me caes bien, eres bonito. No, le mandó a decir las señales: yo soy. Porque antes de partir, el mensaje más grande que puede escuchar el hombre y la mujer es que Él es el que había de venir. El mensaje más grande que puede escuchar un joven
No es el mensaje de la universidad, no es el mensaje de un instituto, no es un mensaje de un filósofo o de un científico, es el mensaje de Jesús. Yo soy el que habría de venir, yo soy el Salvador del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas jamás y pasará de muerte a la vida y tendrá la luz de la vida y no vendrá condenación. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Quizás por eso Jesús dijo en Juan 11:25 a Marta y María: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo le decía: Señor, ¿pero por qué me da este mensaje? Los muertos resucitan. Es que Juan necesitaba escuchar ese mensaje, porque a él lo que le esperaba no era volver a ver a Jesús en ese segundo, en ese instante, sino que era escuchar su palabra para pronto enfrentarse a la muerte. Este mensaje que va a recibir Juan le va a dar las fuerzas para enfrentarse a la muerte. Porque quien vencería la muerte era quien él había anunciado, en que él estaba entregando su vida. Era aquel que iba a vencer al imperio de la muerte. Él iba a recibir el último mensaje. Parafraseo y con esto termino. Isaías capítulo 37, si me puede poner una música, mi hermano. Perdón, Ezequiel capítulo 37, me perdona que estoy preocupado a la hora. Ezequiel 37. Lo voy a parafrasear. Dice la palabra del Señor que Dios llama al profeta Ezequiel. Y dice que lo tomó y lo llevó en el Espíritu. Porque las experiencias más hermosas van a ser en el Espíritu Santo. Y fue llevado por el Espíritu a un valle. Y ese valle estaba lleno de huesos de muertos. Pero la característica de ese valle y de esos huesos, que esos huesos estaban secos en gran manera. Algunos piensan, juntando los versículos de más adelante, que el hueso seco en gran manera indicaba que no había esperanza de resurrección, ni siquiera en un futuro, ni siquiera escatológica, ni siquiera más adelante. Y cuando ve ese valle, dice que él empieza a recorrer ese valle y empieza a dar la vuelta. Que que él ve un valle lleno de huesos de muertos. O sea, no veo ninguna esperanza aquí. Aquí no hay nada más que hacer. Aquí está todo acabado. Quizá usted en la vida espiritual así ha visto su vida o la vida de su familia, la vida de su hogar. Quizás así veía Juan su vida si Cristo no era quien decía haber anunciado. Voy a morir, simplemente seré como ese valle de huesos secos. Seré decapitado y todo dejará de tener sentido, todo habrá sido vanidad. Quizás se le pegó un poco el pensamiento del saduceo, que era parte de los sacerdotes, porque los saduceos, aparte de no creer en la resurrección, ellos creían que al morir el alma también moría. Quizás Juan dijo: si esto no es verdad, nada tiene sentido. Pero cuando vio esos huesos, el Señor le pregunta: ¿estos huesos vivirán? Y a mí me sorprende porque muchas veces cuando hay una adversidad, el Señor le pregunta a sus discípulos. Incluso cuando faltaba el pan y vino esa multitud, Jesús le dijo: dadle vosotros de comer. Felipe dijo: ni siquiera 200 días de trabajo, 200 denarios bastará para saciar estas almas hambrientas. Quizá usted ve su condición, ve la condición de su familia.
Y usted dice, pero es que no hay ninguna esperanza. Estos huesos vivirán, Señor, solamente tú lo sabes. Mi hijo se salvará, Señor, solamente tú lo sabes. Mi esposo, mi esposa vendrá a los pies de Cristo, Señor, solamente tú lo sabes. Yo no tengo la respuesta. Llegó el momento en que Juan ya no tenía la respuesta, pero mandó a pedirla. Llegó el momento en que ni siquiera Ezequiel tenía la respuesta, pero le preguntó a Dios. Puede que hay muchas cosas que usted y yo tenemos la respuesta, pero hay alguien que sí tiene la respuesta. Yo, dice Jehová, levantaré, soplaré mi espíritu, pondré tendones, carne, y pondré mi espíritu sobre estos huesos. Primero le dice lo que va a hacer, pero ahora ordena el profeta. Ahora tú profetiza estos huesos secos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. ¿Sabe que eso me muestra a mí? Que no importa lo que vean sus ojos espirituales o carnales, lo único que les queda es creer a la palabra de Jehová. Lo único que nos queda es obedecer al Señor. No importa si no ve respuesta, no importa si no ve esperanza. Usted siga obedeciendo, usted siga clamando, usted siga predicando, que tarde o temprano Él lo hará. Él nunca dijo que usted moriría en una cruz para salvar a su familia. Él nunca dijo que usted resucitaría a los muertos. No, sería el poder de Cristo que levantó al tercer día de entre los muertos, que incluso vivificará nuestros cuerpos mortales. Será el poder de Dios, será el poder de Dios. Por eso entiendo a Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dile hoy palabra de Jehová. Profetiza sobre esos huesos. Y dice que de repente se escuchó como un terremoto. Y esos huesos se empezaron a juntar. Esos huesos escucharon la palabra. Tarde o temprano, aquellas personas que están secas, que están muertas, oirán la voz de Dios, oirán palabra de Jehová. Dios los tocará, Dios los reunirá, Dios los estremecerá. Y se empezó a juntar hueso con hueso. Y luego vinieron los tendones. A mí me gusta porque Pablo dice en Efesios 4, verso 11, que los 5 ministerios del Espíritu Santo son del Espíritu, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Y sabe qué significa esa palabra literalmente en el texto griego? Perfeccionar a los santos, juntar hueso con su hueso. Dios estremecerá esa vida y lo hará moverse, juntarse, y lo hará volver al lugar donde tiene que estar. Por eso servir a Cristo no es en vano. Por eso el poder de Dios no es en vano. La unción sobre tu vida y mi vida no es en vano. Pero luego vino la piel. Pero faltaba algo. Faltaba algo. Quizás usted está reunido aquí, pero quizás le falta algo. Quizás oye palabra de Jehová, pero todavía falta algo. Estás sentado aquí y tú sabes que tu corazón gime por Él. Y le dio la última orden. Profetiza al Espíritu. Tú no puedes más, profetiza al Espíritu. Así te dice el Señor. Pide el Espíritu Santo, pide el poder de Dios. Él es el ayudador. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él tiene poder.
Sí, profetiza, póngase de pie. Profetiza a los cuatro vientos. Que literalmente quiere decir por todo el mundo, profetiza. Ahí usted donde está, póngase a orar. Sí, pídele al Espíritu Santo. Espíritu de Jehová. Oh, Sakira Baisa y Alabaisia. Oh, quizás tú estás viendo ese ejército muerto. Pero aún hay esperanza, aún hay esperanza. Quizás estás en la cárcel espiritual y ha enviado esos últimos dos mensajes a Cristo. ¿Eres tú o esperamos a otro? Díganle a Juan lo que han visto, díganle lo que han oído, cuéntenle las maravillas, díganle las cosas que yo he hecho, díganle a Juan, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. No importa si tú te enfermas, Juan, no importa si viene la espada. Porque los muertos resucitan. Porque yo soplo, mando al Espíritu. Yo no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Sí, dile al Espíritu Santo. Espíritu Santo, sopla. Espíritu Santo, da vida. Espíritu Santo, muévete. Y dice que esos huesos se levantaron y se formó un gran ejército. ¿Sabe por qué no fue una simple manada? ¿Por qué no fue una simple reunión de hombres? Porque Dios no te levanta para quedarte ahí, para que el diablo te siga dando y dando y dando. Él te levanta para que pelees la buena batalla de la fe. Y Juan pudo enfrentarse a la muerte y decir, Él es la resurrección, Él me resucitará. Yo lo volveré a ver quizás como Job. Yo sé que mi Redentor vive y aunque mi carne sea deshecha, yo sé que de ver a mi Salvador. Como cuando el Padre perdona a su Hijo. Será mi especial tesoro. Dios le decía a Malaquías que significa mi mensajero, así como Juan era su mensajero. Entonces podrán discernir entre lo bueno y lo malo, entre aquel que sirve a Dios y no sirve a Dios. O sea, podrás reconocer que yo soy el que habría de venir. Podrás reconocer que no perdiste tu tiempo. Quizás negarte un trabajo, quizás negarte a dinero, quizás negarte una pareja, negarte a placeres. Quizás tú has dicho, ha sido en vano, pero en esta hora tú sabes que no ha sido en vano. En esta hora el Señor nos dice, todo ha valido la pena. He acabado la carrera, dice Pablo. He guardado la fe. Yo estoy para ser sacrificado. Me van a decapitar como a Juan, pero me está esperando la corona de vida eterna. Pero me espera una corona de vida eterna. Por eso no importa que te enfrentes en tu vida. Él es todo lo que tú necesitas. No temas, yo soy, dijo el resucitado. En esta hora, Señor, derrámate. En esta hora, Señor, en esta noche. Oh, aquí, aliasía, mais aquí. Oh, aquí, aliasaya, aquí, aliasía, aquí, asía. Oh, saki aliasai, kayale abaisi, kayanda la baisi, aliaki arriasía. Oh, saki alaisa, kayali asi, alabaisi, alabaikurra, mandara baisi.
Tú ves lo que nuestros ojos no ven, Señor. Tus caminos son más altos que los nuestros y tus pensamientos más que los nuestros, Señor. Y aquellas cosas que hoy no vemos, sabemos que están en tu control. Porque tú no nos mentiste, tú eres. Tú eres y no hay que esperar a otro, no. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Israel no lo quiso recibir. El Islam no lo quiso recibir. El comunismo no lo quiso recibir. Oh, las altas autoridades no lo han querido recibir. Pero todos aquellos que le recibieron, a los que creemos en su nombre, Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que el Dios de la gloria me los bendiga. Que el Dios de la gloria le fortalezca. ¿Y sabe por qué el Señor a veces permite que usted sea afligido? ¿Sabe por qué a veces usted grita: Señor, ayúdame, socórreme, respóndeme, consuélame, levántame, límpiame, transfórmame? Porque Pablo dice que para que usted pueda consolar a otro, pueda fortalecer a otro. El día de ayer yo estuve mal. El día de ayer pasé una tristeza. Años atrás. Y así, si usted ve su vida, hace una lista. Muchas son las aflicciones del justo. Pero póngale al final esa lista. Pero de todas ellas, mi hermana, pero de todas ellas, mi hermana, pero de todas ellas, mi hermano, pero de todas ellas, nos librará el Señor. Porque el cercano está el quebrantado de corazón y su oído atento a sus oraciones. Le voy a invitar que los que puedan darle toda la gloria al Señor, levanten su mano al cielo. Dele toda la gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Le da palmas de alabanza al Señor.